que puede rodar sin deslizar sobre la superficie horizontal indicada. Se puede tirar del alambre en las direcciones indicadas por medio de las fuerzas F1, F2, F3, F4. Se conocen las masas de los cilindros que componen el carretel y los radios del cilindro menor interno y del cilindro externo R grande, ¿no? Encuentra el sentido y el módulo de la aceleración de centro de masa del carretel para cada una de las fuerzas aplicadas. Bien. Bueno, a ver, arranquemos con F1. ¿Qué harían con F1? Yo planteé la parte de sumatoria de torques, pero igualado en vez de al I del centro de masa, al I de Q por el alfa. Y me quedó algo de F1 por R grande menos R chiquito, como está aplicada la fuerza desde el círculo más pequeño. Miremos la F1, claro. Entonces Ahí hago de Mariano levantó la mano, ¿no? la sumatoria de torques desde Q tiene que ser igual al momento de inercia desde Q. Lean. Sí. Mariana levantó la mano. Ah, ¿qué pasó, Mariana? A mí me figura acá con la mano levantadita. Mira, sí, no estaba mirando. Ah, se habrá equivocado. Bueno. Mariana, Carolina, por ahí le dicen Carolina. Ahí está. Bajo mano. Por la mano. Bueno, entonces me dijiste, desde F1 planteo, o sea, planteo los torques. Fíjense, ¿no? Ahí están F1, F2, F3, F4. Y dice, esperen, a ver, se conoce, encuentra el sentido y el módulo de la aceleración de carretel para cada una de las fuerzas aplicadas. Esto está rodando sin deslizar, ¿sí? O sea, el cilindro este ahí cuando empieza dice, muestra un carretel que puede rodar sin deslizar. La que no está, que no es ni F1, ni F2, ni F3, ni F4, él sabe, tiene que haber una fuerza de rozamiento, ¿sí? Para que o podría haber, depende de dónde esté la fuerza, pero digo, en principio acá también hay una fuerza de rozamiento, ¿están de acuerdo? Que no sé, en algún caso irá para un lado o para el otro, dependiendo de cuál sea la fuerza. Para F1, ¿cómo va a ser esa fuerza de rozamiento? ¿Apuntaría hacia la derecha también? Hacia hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda. Ah, está abajo, perdón. Claro, si estaría arriba sería. Sí, justo de las que hay ahí, bueno, ahora lo pensamos, pero digo, acá va a ser para la izquierda, ¿sí? Igual no me importa, ¿no? Yo para que sepan que había otra fuerza más. Digo, en principio, si lo escribo desde Q, no me va a importar. Ahora, si lo escribo desde el centro de masa, porque digo, vos planteaste la duda de para dónde va a girar esto. Si miro solo F1, ¿están de acuerdo que si eso está parado en Q y tiro desde F1, eso va a querer girar así, ¿no? Digo, si esto, olvídense de las otras fuerzas, está solo F1. Alrededor de Q, esto va a querer girar así. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Quién era el que preguntó? Facundo. Sí. ¿Entiendes? Ahora, mira que si lo mismo lo planteo desde el centro de masa, está claro que el F1 lo quiere hacer girar así. Sí. Ah, sí. ¿Está bien? Porque es como que le pongo un clavito al centro de masa. F1 lo quiere hacer girar así. ¿Por qué va a girar igual para el otro lado? Porque acá sí tengo la fuerza de rozamiento que me lo va a hacer girar para el otro lado. ¿Está bien? Sí, va. Perfecto, profe. Por eso después, esto va a terminar girando así. ¿Por qué? Porque si me paro en Q, la única fuerza que hace torque es la F1 que dijimos que lo hacía girar para este lado.
Pero si yo me paro en el centro de masa, la F1 lo hace girar para el otro lado. Solo que tiene la fuerza de rozamiento que la hace girar para el lado que va a terminar girando. O sea, ahí ya me doy cuenta que el torque que va a ser F1 va a ser más chico que el torque que le va a hacer la fuerza de rozamiento. ¿Se entiende? Perfecto, sí, profe. Ahora, ¿esto para dónde se va a mover si gira así, como esta flecha azul? Como la última, ¿no? Como para el lado que se va a mover, que es la flecha gorda esa. ¿Para dónde se va a estar moviendo este carretel? Si esa cosa está rodando en ese sentido de la flecha azul gorda. ¿No a la derecha? Hacia la derecha. O sea que por Newton, sí, esto pensándolo no es lo que voy a plantear, ¿no? Yo para discutir esto de para dónde se mueve y todo. Fíjense que F1 menos la fuerza de rozamiento me da la masa por la aceleración. Como esto se va a mover hacia la derecha, significa que la fuerza 1 es más grande que la fuerza de rozamiento. ¿Está bien? Sí, Sin embargo, cuando te dije que esto rodaba y como rueda como la flecha gorda, el torque que hace la fuerza de rozamiento, porque al final va a terminar rodando para el lado donde empuja la fuerza de rozamiento, tiene que ser más grande que el de la F1 si me paro en el centro de masa. ¿Están de acuerdo? sí. Mm. ¿Y eso por qué? Si la fuerza de rozamiento es más chica que F1. Porque está más alejado, puede ser, del centro de masa. Un radio más largo. Por la distancia del radio, ¿no? Claro, desde el centro de masa está más lejos. Se ve que aunque la fuerza de rozamiento tiene que ser más chica que F1 porque se va a mover hacia la derecha, hace más torque porque va a girar en el sentido de la fuerza de rozamiento, no en el de F1. ¿Se entendió? Sí, profe, sí. Me falta darme cuenta de esa cosa. Desde el centro de masa, que es esto que estoy escribiendo en azul, me iba a quedar, vamos a poner positiva ahora la fuerza de rozamiento por el R grande, menos, porque estaba para el otro lado, F1 por el R chiquito, es igual al I del centro de masa por alfa. ¿Está bien? Estas son las dos ecuaciones con las que saldría esto si me paras en el centro de masa. Que no es el lugar apropiado, ¿no? Acá conviene pararse en Q. Yo porque en el centro de masa se ve mejor que F1 lo hace girar para... Aparte está bueno ver que F1, si lo miro del centro de masa, lo hace girar en un sentido, y si me paro en Q, lo hago girar en el otro. ¿Sí? Fíjense que estos torques dependen mucho de dónde me paro. ¿Clarísimo esto, Facundo? Sí, profe. Después con las aceleraciones no tuve drama. Era solo darme cuenta de eso. Ahí ahora, si querés, pues planteemos la de F1 Dale. del centro de Q, que es lo fácil, digamos, entonces ahí sí me queda, ¿no? Esto va a girar, si lo miro desde Q, solo la F1, esto va a girar así, ¿no? Voy a poner positivo al giro así, positivo a la aceleración para allá. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces ahí escribo desde Q y qué torque tengo. Tengo F1 positivo, porque lo hace girar para el lado que dije que era positivo. ¿Por qué distancia? Distancia R chiquitita, de F1 al punto Q. R chiquitita es esto. Ah, sería R chiquita. No, R grande. R grande es todo esto. Yo puse R grande menos R. Claro, no sé. R grande menos R chiquita, sí, a la R grande que es hasta el medio, le resto es la R chiquita que va hasta ahí nada más. ¿Está bien? R grande menos R chiquita, ¿todos de acuerdo? Sí. Bien. Bueno, ese es el único torque que hay, que tiene que ser igual al I. ¿Al I desde dónde? Desde Q. Desde Q, ¿está bien? Que no sé, datos, sí, I de Q dice el resultado, ¿sí? Para que no lo calcule. I de Q por alfa. Che, está re lenta. Ahí está. I de Q por alfa. ¿Está bien?
Y con esta ecuación sola ya sale. Acá no me hace falta Newton si me paro en Q, ¿no? Porque alfa ya sé qué es. ¿Cómo lo puedo escribir alfa? Aceleración del centro de masa sobre el radio. Grande. Radio. El centro de masa sobre el radio R, ¿está bien? Entonces fíjense que queda esto, ¿no? Si despejo la del centro de masa, tengo F por R grande menos R chiquita, por el R que pasa, que está dividiendo, que pasa multiplicando, dividido IC. ¿Está bien? Genial, profe. Y ahora no sé, si miro F2, ahí está el resultado fácil de que no rueda. Está claro que con F2 no rueda, porque si lo calculo desde Q, F2 no hace torque, porque el radio hasta F2, que sería este, es paralelo a F2. Sí. Así que F2 no hace torque, no gira. Si F2 es muy grande, lo voy a levantar, pero si no, es justo estoy haciendo una fuerza que hasta que no sea más grande que la normal, eso no se va a mover. Como no va a girar, no se va a mover tampoco. ¿Está bien? Sí, profe. Ahora quedó claro. Se ve que la fuerza de rozamiento para F2 también tiene que apuntar para la izquierda. ¿Por qué? Porque como esto no se va a mover, la fuerza de rozamiento que va a la izquierda tiene que ser igual que la parte de la fuerza 2 que va hacia la derecha para que no se mueva. Y por otro lado, el peso tiene que ser más chiquito que esta componente de F2 en I para que no salga volando para arriba. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. La F3, bueno, también. A ver, vamos a borrar todo esto. La F3, ¿para dónde lo vas a girar desde Q? Si yo tiro para arriba, ¿no? Ahí. Está claro que ahora va a girar así. Sí, está claro. Sí, muy bien. Sí, imagínense eso, tiene el piolín y va a girar para allá. ¿Para dónde va a ser la fuerza de rozamiento ahora? ¿Y cómo se dan cuenta que va a ser para ahí? Estamos hablando de la fuerza de rozamiento en el piso. En el piso. Si hago Tiene que ser a izquierda porque esto en el piso va a ir a derecha. esto, ¿para dónde se va a mover? Si gira así. Creo que es al revés, ¿no? No, la fuerza de rozamiento no sería hacia la derecha. ¿Por qué? A ver, justifíqueme alguno. Les dije, ¿no? Lo más difícil de esta materia es saber para dónde apunta la fuerza de rozamiento en el piso, en algo No, que... claro. Yo lo veo en el piso. Si esa flecha está yendo, o sea, F3 está yendo a izquierda, abajo va a estar yendo a derecha. Sí. Entonces, en consecuencia, la fuerza de rozamiento va al otro lado, que sería izquierda, abajo. Ese argumento a veces falla, ¿no? ¿No está Por- relacionado con la posición del centro de masa que esté la fuerza? Si está arriba del centro de masa y va para la, ¿cómo se llama esto? Para la derecha y viceversa a la izquierda. Más o menos, ahora lo vamos a ver un poco mejor. Pero acá no tiene que haber duda, digo, ¿para dónde se va a mover esto? Si rueda en el sentido ese que dibujé. Izquierda. Se va a mover para la izquierda, ¿está bien? Porque si va a rodar en ese sentido, se va a mover para la izquierda. La fuerza 3 apunta para arriba, así que Newton sigue valiendo. ¿Qué fuerza hay hacia la izquierda que lo mueva hacia la izquierda? Porque Newton tiene que seguir valiendo. Alguna fuerza me tiene que dar la masa por esa aceleración que va a tener hacia la izquierda. Y la única que puede ser es la fuerza de rozamiento. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que dije? Sí. Sí, profe. O sea, como esto se va a mover para la izquierda y la única fuerza que hay, que es la 3, empuja para arriba,
Tiene que haber una fuerza que vaya para la izquierda, porque si no, esto no se mueve para la izquierda. ¿Quién va a ser la fuerza de rozamiento? Y ahora vamos a... Ahí te llaman Abigail, ¿no? Sí, profe. Ahora charlamos sobre lo que dijiste vos. Pero bueno, a ver si planteo la F3, que es media rara. ¿Cómo es el torque desde Q de la F3? F3, ¿por qué distancia? Es la distancia perpendicular de F3 hasta Q, ¿están de acuerdo? Que es esta distancia. R grande. Esta distancia. R chiquita. ¿Están de acuerdo? R grande es hasta acá. Sí, profe. Entonces tengo F por R chiquita es igual al I de Q por alfa y de vuelta, ¿no? Alfa es A sobre R, así que acá la A tiene que ser F por R directamente, por R chiquita, por el R grande que pasa, dividiendo el IQ. ¿Está bien? Perfecto, no dio bien. Y gira en sentido antihorario como dibujamos ahí. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Profe, yo tengo dudas con el tema del R chiquito que dijo, no lo logro ver. Vamos a mirar de nuevo el dibujito. A ver si lo puedo agrandar un poquito. Sí, acá está. F3, la distancia que tengo que poner para los torques es el vector R, que es este, hasta F3, producto vectorial con F3. Puedo o fijarme qué parte de R es perpendicular a F, entonces como F tiene esta línea, la parte de R perpendicular a F es este cachito de acá. ¿Está bien? ¿Ves? Sí, ahí lo entendí. Sería Eso R es chiquito. R. Bien, y acá viene lo que estaba diciendo Abigail, que depende de dónde haga la fuerza. No, no fue Abigail, no sé quién me dijo que si estaba arriba del centro de masa o si abajo del centro de masa. Cuando yo hago fuerza sobre un cilindro, porque esto va a depender del momento de inercia del objeto, ¿no? Si yo hago fuerza, no de un cilindro cualquiera, hago una fuerza F. ¿Esto qué va a querer hacer? Cuando yo le haga esta fuerza F, ¿no? Si esto va a rodar, es como que va a haber una combinación de dos cosas. Una que querer moverse para allá. Y la otra es querer girar. ¿Están de acuerdo que esa fuerza va a querer que ese cilindro haga las dos cosas? Sí. Si solo girase en este sentido, ¿no? En el que lo va a hacer girar la F. La parte de abajo, a ver, como decía Abigail, de este cilindro, ¿para dónde se va a estar moviendo? ¿Para dónde querría? Izquierda. A la izquierda. ¿está La bien? fuerza Entonces, sí que se mueve a izquierda. ¿está bien? O sea, como esto está girando así, la parte de abajo se quiere ir para la izquierda, entonces la fuerza de rozamiento querría ir para allá. Pero por otro lado, este disco se quiere trasladar para allá como patinando, ¿no? Como si lo moviese entero así, solo por traslación. Entonces, ¿qué significa? Como eso se quiere mover a la derecha, la fuerza de rozamiento tendría que ser a la izquierda. Entonces están compitiendo esas dos cosas. Si la fuerza es más lo que lo quiere trasladar que lo quiere hacer girar, la fuerza va a ser hacia la izquierda. Si la fuerza es más lo que lo quiere hacer girar que lo quiere hacer avanzar, va a ser hacia la derecha. ¿Se entiende que están compitiendo ahí? No sé si es más lo que va a girar que lo que va a avanzar y cada uno me daría una fuerza para un lado distinto. ¿Se entiende por qué es difícil saber en principio para dónde va a apuntar? Sí, profe, y Sí, profe. entonces eso lo va a decir el ejercicio. Eso lo va a decir el ejercicio y ya lo resolvieron en el ejercicio anterior. ¿Qué dice el ejercicio anterior? Si no hay rozamiento, o sea, si no quiero que haya rozamiento, ¿desde dónde tengo que hacer la fuerza para que ruede sin rozamiento? Desde acá.
desde un radio y medio, desde el punto Q. Sí, es esta de acá. ¿Está bien? Justo ahí es donde no va a haber fuerza de rozamiento. ¿Está bien? Si hicieron el ejercicio anterior. Justo ese es el punto donde si yo hago la fuerza desde esa altura, lo que lo quiere hacer girar y lo que lo quiere hacer avanzar son igual. Entonces la fuerza de rozamiento no está, porque se compensa. Lo hicimos el Claro, sábado ese. el sábado, ¿no? Si yo hago la fuerza desde más abajo de ese punto, ¿qué va a ganar? Va a ganar lo que quiere avanzar, que cuanto más arriba esté la fuerza, más quiero hacer girar, ¿no? Entonces, de ahí para abajo va a ganar lo que quiere avanzar, o sea, la fuerza de rozamiento. Si la fuerza está aplicada en todo este lado, la fuerza de rozamiento va a ser para allá. Si la fuerza está aplicada desde ahí para arriba, la fuerza de rozamiento va a ser para allá. ¿Se entendió? No es desde el centro de masa, pero casi, ¿sí? El que había dicho que cambiaba en el centro de masa, bueno, cerca, no cambia en el centro de masa, cambia en la mitad del radio para arriba del centro de masa. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Esto, si hicieron ese ejercicio, bueno, que era bastante sencillo, escribámoslo, pero me decía que la fuerza está claro que ahí está aplicada una distancia de R más I, ¿no? De R más I, es la distancia, es igual al I desde Q por alfa. ¿Están de acuerdo? Si sé que esto está rodando, en vez de alfa escribo A sobre R. ¿Está bien? Pero fíjense que cuando yo resuelvo esto, para este ejercicio me dio que I era 5, o sea, R sobre 2. Pero cuando resuelvo esto fíjense que esta cuenta, cuando yo quiera despejar I, va a depender del momento de inercia. O sea, todo esto que acabo de decir, que la fuerza cambia justo en la mitad del radio para arriba, es verdad para un cilindro. Si yo pongo otro momento de inercia, va a cambiar en otro lado. Por eso también es difícil, porque si lo que está rodando es una pelota en vez de un cilindro, ya esto de que cambia ahí en un R y medio, mentira. Va a depender del momento de inercia de lo que sea que esté girando. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, y ahora nos queda la última, bueno, es sencilla, ¿no? F4, ¿para dónde va? Fíjense, si es que el radio chiquito fuese justo la mitad del radio grande, este sería el caso en el que no habría fuerza de rozamiento. Pero acá solo tengo la relación, ¿no? No sé si R chiquita es la mitad como parece en el dibujo. Podría no serlo. Pero si fuese, es que no habría fuerza de rozamiento. Ah, no, ni siquiera porque no es un cilindro. Estos son 3 cilindros de distintos radios. Pero bueno. Acá esto, ¿para dónde va a girar con F4? Para allá, ¿están de acuerdo? Sí. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? ¿Para qué lado va? No tengo ni idea. ¿Se entiende que no tengo ni idea? No tengo forma de saberlo a menos que me digan el valor de F4 y a menos que me digan que calcule bien el momento de inercia de todo ese cilindro. Porque antes era claro, ¿no? En la fuerza 3 que la fuerza iba para allá, porque era la única fuerza que me lo podía mover para la izquierda. Pero ahora esto, qué sé yo, que si va a rodar así, se va a mover para la izquierda. ¿Están de acuerdo? También. Esto se va a mover para allá. Pero por ahí me alcanza con la fuerza 4 para que se mueva para ese lado. Entonces acá no tengo ningún argumento para decidir para dónde va esa fuerza de rozamiento.
por suerte el ejercicio no lo pregunta. Pero hasta que no resuelva todo, o sea, si yo resuelvo, sé cuánto vale F y resuelvo cuánto vale la aceleración y todo, después podría calcular, ¿no? Si yo ya resolví el ejercicio, después puedo plantear que la fuerza 4 más la fuerza de rozamiento es igual a M por A, y si conozco A, conozco la fuerza 4 y conozco la masa, despejaré cuánto vale FR y me dirá para qué lado apuntaba. Si me da positivo es que va como F4, si me da negativo es que iba para el otro lado. Pero hasta que no lo resuelva no lo voy a saber en principio. ¿Se entendió? Bueno, y plantear el torque es fácil, ¿no? Eso es, si lo que quieren es resolver el ejercicio que pide, el torque de F4, que es F4 por qué distancia. Por R grande más R chiquita, ¿están todos de acuerdo? Y de Q por alfa queda sobre R. Entonces, si despejo A, me queda esto de acá, ¿no? Este está bueno, acá tendríamos que haber aclarado todos los movimientos. Y por eso uno se para en... Es que Sí. yo le dije que iba a poner el carrete, pero no lo conseguí. Lo tengo que inventar. No, difícil. Eso siempre lo llevamos al laboratorio. El otro día le pasó a un amigo mío físico, con lo cual nos cargamos y nos reímos mucho. Tenía así un carretel de cable y quería poner tenía un alargue, ¿no? En un carretel así, como este del dibujito. O sea, acá dentro de este carretel tenía el cable enrollado que no llega hasta el borde, ¿no? Digo, si uno miraba el carretel de perfil, a ver, está lento para moverse, ahí se movió. O sea, si uno miraba el carretel de perfil, estaba el carretel acá, y acá estaba el cable que no llegaba hasta el borde, ¿no? Entonces agarró con su mano el cable, y para estirar el cable, ¿qué quiso hacer? ¿Qué harían ustedes? Tiramos. Claro, Quiso estirar el rollo estirar un este, que poco se... el rollo. Lo tiró el rollo y dijo, bueno, que el rollo se vaya y que se desenrosque el cable. ¿Y qué pasa si uno hace eso? Al mismo tiempo que va girando, se está trasladando. Pero Se gira al va a revés. desenroscar, No, queda fijo no se por el rozamiento. queda quieto. ¿Bien? ¿Por qué queda quieto? Porque si yo estoy agarrando el cable, ahí como lo agarré con mi mano y no dejo que el cable se vaya, ¿no? ¿Qué le estoy pidiendo? Como el cable está quieto, la punta, porque le estoy sosteniendo yo, le estoy pidiendo que esto tenga rodadura acá porque el cable no se mueve, pero también le estoy pidiendo que ruede en el piso. Entonces no puede estar quieto en esos dos lugares simultáneamente. No se mueve. ¿Se ve? En Es realidad se mueve para la antiintuitivo. derecha, me parece. No, si yo lo empujo, lo que hizo él fue empujar esto para que se vaya rodando. Le pegó una patada al coso y se dio cuenta que él salió atrás del rollo, que no Ah, podía rodar y desenroscarse al mismo tiempo, porque le estoy pidiendo velocidad cero acá porque el cable está quieto y velocidad cero en el piso. Y entonces no sirvió, tuvo que No llevar es el igual que rollo con un caminando. carretel. Claro, pasa que en un carretel común por ahí el hilo llega hasta el borde, entonces ahí sí, digo, si uno tira un ovillo de lana, esto sí va a rodar y se va a desenroscar, porque solo le estoy pidiendo que esté quieto donde el ovillo está tocando el piso y el hilo también está en el piso. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Esto no me dibuja más, ¿qué le pasa?
Si yo tengo el ovillo así y lo desenrosco, acá sí estoy pidiendo que el hilo y que el piso estén quietos, pero están en el mismo lugar. Esto puede girar sin problema. Ahora, si el cable está enroscado ahí arriba y el piso está acá abajo, no puede rodar en los dos lados simultáneamente. Y bueno, nos reímos porque los dos nos quedamos diciendo, ¿cómo puede ser que no ruede esto? Y siendo los dos físicos deberíamos saber que no iba a rodar, pero uno se imagina que eso tenía que rodar igual y no, funciona la física y la intuición no siempre. Bueno, ¿alguna otra duda? Quedó claro esto, ¿no? Sí. Sí, profe, gracias. No humor. Por mi parte, por ahora no, profe. Bueno, entonces arrancamos con, es muy cortito, la parte teórica de hoy es muy cortita. Les voy a dar conservación del L y trabajo y energía, en realidad es lo mismo que estuvimos haciendo en la guía pasada, solo que ahora vamos a ver qué aparece nomás, pero vamos a abrir una nueva porque cuando hay muchas cosas tarda mucho. Bueno, primero vamos a hablar de la guía que viene ahora, ¿no? A ver, no la tengo acá abierta, pero acá está, miren. O sea, estuvimos haciendo ejercicios que pudimos hacer hasta el tablón ese que subía, lo subía. 5:31 arranca la próxima guía, profe. Claro, ahora sería la de momento angular, que es lo que voy a explicar ahora. Y ya que estoy, como lo de energía, trabajo de energía y eso en realidad no agrega nada nuevo a lo que ya sabemos. Eh, Doy la única leve diferencia, la doy ahora también y ya pueden terminar toda la guía si quieren. Bueno, entonces empecemos con conservación del momento angular. Del L. Básicamente esto va a ser similar, ¿se acuerdan? Uno sabía que si la sumatoria de fuerzas externas era igual a 0, ¿qué significaba? Como la sumatoria de fuerzas externas era la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo, esto tenía que ser igual a 0. Entonces, si no había fuerzas externas a mi sistema de partículas, el P era constante, ¿sí? Esto es todo lo que hicimos en la guía de conservación del L, en la de choque, asumiendo que durante el choque las fuerzas externas era como que no estaban, ¿no? Si eran fuerzas externas comunes. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para el L vamos a decir, si la sumatoria de torques externos es igual a 0, entonces, ¿qué va a pasar? La sumatoria de torques va a quedar igual al de L a dt. Entonces, si no hay torques externos, lo que se va a conservar es el L. ¿Sí? Algo que ya venimos usando siempre, ¿no? Uno sabía que, no, uno decía la sumatoria de torques externos era igual a I por alfa. Bueno, si la sumatoria de torques externos es igual a 0, significa que alfa es igual a 0. Entonces el L, que era I por omega, tiene que ser constante. Sí, esto es el L. ¿Está bien? Si aceleración era 0, la velocidad era constante. Básicamente esto ya lo sabíamos, no sé, hay una guía, pero digo, no hay que explicar nada nuevo, ya sabemos cuál es la ecuación del torque. Y así como si sabíamos que si las fuerzas externas eran 0, el objeto se movía con P constante, bueno, si no hay torques externos, lo que va a ser constante es el L. Nada, eso. Con esto sale toda la guía. Lo único que hay que tener cuidado es quién es el L, ¿no? Digo, el L total de un sistema de partículas, que era la sumatoria de cada masita. Calcular la posición por el P de cada masita, ¿sí?
o sea, la sumatoria de RI por M por BI. Y lo único que hay que tener cuidado acá es que ahora los objetos, si yo tengo un cuerpo rígido, ¿cómo se puede mover un cuerpo rígido? Cuerpo rígido se puede mover con velocidad de traslación, que uno la suele llamar en el centro de masa, ¿no? Con cómo se mueve el centro de masa y con cómo está rotando. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando yo escribo la velocidad de cada pedacito I de esto, de cada MI que forma mi cuerpo rígido, ¿se acuerdan, no? La velocidad I iba a ser la velocidad de algún punto conocido, por ejemplo, el centro de masa, más el omega por R, que significa cuánto estoy girando alrededor del centro de masa. O sea, la velocidad de cualquier puntito era la velocidad de traslación más la velocidad de rotación. Entonces, cuando escribe el L, voy a tener también dos componentes en el L. Lo que se llama un L de traslación, o sea, el L total, lo que estoy diciendo va a ser cómo se mueve el centro de masa. O sea, acuérdense que el L dependía del sistema de coordenadas, ¿no? El L entonces va a ser cómo se está moviendo. ¿Cuál es el L? Del objeto que se está trasladando, o sea, como el centro de masa, que va a ser la masa total del objeto, o R si quieren, por el P total del objeto, que era el M por la velocidad del centro de masa, más, esto es lo que se llama el L de traslación, más cuánto está girando alrededor del centro de masa. ¿Sí? El L, cuando era solo de rotación, ¿cómo lo escribíamos? Como I por omega, ¿no? Este es el L. De rotación o de spin se lo suele llamar porque es cómo rota alrededor de sí mismo. ¿Sí? El de traslación también podría ser una rotación, digamos. ¿Se entiende? Nada de esto. El L tiene dos componentes. Uno debido a la velocidad del centro de masa, porque acuérdense que el L es básicamente hacer R por la velocidad. Y la velocidad tiene dos componentes, la velocidad de traslación, que es la velocidad del centro de masa, más la velocidad de rotación. Y fíjense, ¿no? Si yo hago R por esta velocidad, si a estos, ¿no? A esta BI hago R por BI, ¿qué me queda? El primer término me va a quedar R, bueno, por la masa por BI, ¿no? Me faltó, eso es el P. El P es R por M por B. ¿Está bien? Esto es el L. Entonces, fíjense, la parte de R, la velocidad es la velocidad del centro de masa más omega por R. La parte de esta B es como que esta B, ¿no? Es la suma de B del centro de masa más omega por R. Entonces, cuando hago R por M por B del centro de masa, me da este término que es el de traslación. Y cuando hago R por M por omega por R, ¿qué me queda? M por R cuadrado por omega, o sea, I por omega. Como la velocidad se escribe como la suma de traslación más rotación, el L también tiene un L de traslación más un L de rotación. De rotación sobre sí mismo, ¿no? Ojo, porque este puede ser una rotación alrededor de algo, si quiere. Imagínense planeta Tierra alrededor del Sol. ¿Qué hace? Planeta Tierra tiene un L de traslación, que sería el primero, que es el L debido a que doy la vuelta esta alrededor del Sol. Y aparte, la Tierra gira sobre sí misma. ¿Está bien? Esos son los dos L. El de traslación y el de spin, como giro sobre sí mismo. ¿Se entendió? Nada, cuando escriban la conservación del L, acuérdense de esto. Y otra cosa para la conservación del L. ¿Qué acabo de decir? Para que se conserve el L, ¿qué tiene que pasar? La sumatoria de las fuerzas externas tiene que ser igual a 0. De la fuerza no, ¿de qué?
Ah, del del torque. momento, del torque. Muy bien, torque. Torque tiene que ser igual a 0. Entonces, ojo, porque por ahí, digo, me paro en un punto donde los torques son 0 y por ahí me paro en otro donde no. O sea, acá, cuando uno hacía que las fuerzas externas eran igual a 0 para que se conserve el P, esas daban 0 en cualquier sistema de coordenadas. Ahora no. Por ejemplo, si yo tengo de vuelta el planeta dando vuelta alrededor del Sol y quiero decir que se conserve el L, ¿qué tengo que decir? ¿Cuál es la fuerza que siente el planeta? Es la fuerza de atracción al Sol, ¿está bien? Sí. ¿Está claro? Si yo pongo mis ejes en el Sol, ¿no hay torques? No, porque son paralelos. Que siempre es paralelo al R. Ahora, si yo mi sistema de coordenadas lo pongo en rojo acá, ahora estas fuerzas sí hacen torque. Entonces el L desde el punto O rojo no se va a conservar, se va a conservar desde el sistema de coordenadas en verde. ¿Se entiende? Que ahora por ahí para que se conserve o no, depende de dónde pongo mi sistema de coordenadas. Sí, profe, se entendió. Eso es algo que cuando hablábamos de la conservación del P no aparecía. Acá en general es útil porque digo, por ahí hay un lugar donde me paro y se va a conservar el L. Un ejemplo muy usado, lo voy a poner acá, después lo van a usar varias veces. Como acá siempre tenemos ruedas y demás, es eso de rodadura, ¿no? Imagínense que algo está rodando porque alguien le hace una fuerza, qué sé yo, por acá. Es un cilindro que rueda y le estoy haciendo esta fuerza. No, no quiero esa fuerza. Esto está rodando para allá. Porque ya venía rodando. Tiene una velocidad de centro de masa y un omega. Si hay rodadura, está claro que por ahí hay una fuerza de rozamiento, ¿no? Por ahí esto es tan acelerado. No importa. No sé para qué lado está, porque depende si se está frenando. Imagínense algo que venía rodando. Bueno, hay un ejercicio de esto. Y después en algún momento se frena, pero supongan que acá hay una fuerza de rozamiento. ¿Se va a conservar el L? ¿Hay torques externos a esa rueda? No, no hay. ¿No hay? ¿Cómo no hay? ¿La fuerza de rozamiento hace torque? Sí, Sí, profe. ¿Sí o no? fuerza de rozamiento y de radio no hacen torque. Eso pregunto. ¿Hace torque o no hace torque? ¿Qué dirían? ¿Qué acabamos de discutir? Depende de donde esté el eje, de Claro, donde no, esté el punto. Claro que Claro, si yo pongo mis ejes acá, ahí esa sí. fuerza de rozamiento hace torque, ¿no? Es R Sí. por F y hace torque. Ahora, si en vez de pararme ahí, yo pongo mis ejes acá, ¿hace torque esa fuerza de rozamiento? No, porque es paralela. Bien, entonces se conserva el L desde O, es constante. ¿Se entiende que ahora depende de dónde me pare? Si yo me paraba en el centro de masa, chao, el L no se conservaba nada. Pero si me paro en un lugar donde la única fuerza que hay sea paralela a R siempre, por más que esto siga avanzando, está claro que siempre, por más que después el círculo esté acá, no importa, la fuerza de rozamiento sigue sin hacer torque. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces imagínense que acá en el medio pasó algo. Pero bueno, yo ya sé que a lo largo de todo este camino, si la única fuerza que actúa es la fuerza de rozamiento, el L se va a conservar. Así que escribo el L antes y después de que pase algo y me va a dar lo mismo. Ahora, ¿cómo escribo el L de esto que está girando y rotando?
combinación de traslación y del L de traslación y el de rotación. Uno lo que tiene que hacer es mirar la velocidad, ¿no? Yo la velocidad, si la escribo desde acá, sí, este es mi R, tengo una parte que es de traslación, que ¿cómo era? Era R por la M, me falta siempre la M, por la velocidad del centro de masa, más el I de ese, si es un cilindro de lo que sea, del centro de masa, ¿no? Por el Por, omega. ¿está bien? Este es el L. Imaginemos que es un cilindro que está rodando. ¿Qué significa que esté rodando? El rozamiento. Tiene qué más? rototraslación. Que V del centro de masa es omega por R. ¿Están de acuerdo? Esta es la condición de rodadura, ¿sí? Recuerden la clase de cinemática, ¿no? Entonces, bueno, si está rodando, bueno, a ver, hagamos la cuenta de esto, ¿cuánto da? R por M por B. ¿Qué parte de R va a sobrevivir a ese producto vectorial? La parte que es perpendicular a B, ¿no? De todo ese vector rojo. ¿Cuánto mide la parte del vector rojo perpendicular a B? R por el seno del ángulo. De ángulo, ¿no? Sí. ¿Cuánto da? Da esto, ¿no? Sí. O sea, es el radio por la masa por la velocidad del centro de masa. ¿Están de acuerdo? Es el radio de la esfera lo que me queda. El radio del cilindro. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Más el momento de inercia, un medio de m por r cuadrado, si era un cilindro, por omega. Y ahora todo esto lo puedo juntar, digamos, qué sé yo. Tengo un R y un omega si quieren. Un medio de M por R. Y el otro R por omega también es B. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces me quedó un medio más 1, 3 medios de M por R cuadrado por B. El centro de masa. R cuadrado, profe, ¿no sería R común? Sí, R. No sé, acostumbrado a poner momentos de inercia, puse el R cuadrado. Este es el L. ¿Se entiende cómo lo calculé? El de traslación más el de rotación. Ahora, si yo quiero pensar, por ejemplo, la velocidad, está claro que acá yo qué hice. Para hacer esto, lo que escribí fue que la velocidad de cualquier puntito de estos era una velocidad de traslación, que es la velocidad del centro de masa, más el I por el omega, perdón, más el omega por el R desde el centro de masa hasta el punto I, ese donde quiero calcular mi velocidad, ¿sí? Ahora, ¿yo qué podía hacer también? Pensarlo todo esto como que estaba solo, como esto está rodando. Está claro que también puedo pensar que hay una rotación pura alrededor de ese punto. Sí, esa es la condición de rodadura. No estoy tomando el L desde otro lado, estoy escribiendo las velocidades de cada puntito de la esfera ahora respecto del piso. ¿Se entiende? Sí. Estoy usando lo de cinemática. Entonces lo que puedo decir ahora que el L visto desde el piso es solo rotación, o sea, va a ser el I desde el piso, vamos a llamarlo Q, por omega. Si lo miro así es solo rotación pura. ¿Están de acuerdo? Rotación sería nomás porque no está tomado desde el centro de masa, ¿no? Claro, porque punto Q tiene velocidad cero, o sea, si yo Claro, hiciese por lo eso. mismo que acá, es como que ahora estoy tomando desde Q.
Entonces, esto es igual a 0. Está bien, a ver si quieren lo escribo de acá. Yo tenía que el L era R por M por B. O sea, esto es R por M por B. ¿Y la B qué va a ser? La B de algún punto cualquiera, vamos a ponerle una Q minúscula, más el R que va desde Q hasta cada masita I por omega, ¿no? Omega por R es en realidad. ¿Están de acuerdo? Que esta es la velocidad de cualquier puntito I del cuerpo rígido, ¿no? Y el L total es sumar sobre todos los I's. ¿Está bien? Entonces, si yo elegí un Q, que por ejemplo es el centro de masa, me queda lo que dije antes, ¿no? La suma de todas las RI por la velocidad Q por todas las MI me va a dar la masa total del objeto, le pongo M, por R del centro de masa por la velocidad del centro de masa. Más tengo R por M por omega por R. Tengo acá la sumatoria de MI por RI cuadrado por omega. Y este es el momento de inercia del centro de masa. Ahora, si yo esta Q le elijo como el punto Q mayúscula que está tocando el piso, ¿qué tengo? Que esto es 0. Y ahora lo que tengo que sumar es las masas por la distancia desde I hasta el punto Q al cuadrado. Esto es el I desde el punto Q por omega. No importa mucho la deducción, grábense esto. Si lo estoy mirando desde Q, tengo solo rotación, porque el punto Q está quieto. ¿Y cuánto vale el momento de inercia desde Q del cilindro? Valía 3 medios, ¿no? De M por R cuadrado por omega. Y si uso la condición de rodadura de que R por omega era B, me queda 3 medios de M por R por B. Por supuesto, me queda lo mismo que acá. Es solo cómo decido escribir mi velocidad, ¿no? Pero esto para que vean lo mismo de siempre. Puedo tener rodadura y la puedo usar si tengo ganas para no andar haciendo todas estas dos pedazos por separado. Ahora vamos a hacer ejercicio igual. Pero ¿se entendió lo de conservación del L? Me tengo que parar en algún lugar donde no haya torques y calcular los LL desde ese punto. Sí, profe. Sí. Bueno. Dentro de todo se entendió. Ahora con los ejercicios, vamos, supongo que... Más fácil Es todo. de conservación del P, porque en general son más sencillos. Como son cuerpos rígidos, digo, tengo solo I por omega inicial, tiene que ser igual al I final por el omega final. ¿Se acuerdan lo que hacíamos? De M1 por B1 más M2 por B2, bueno, lo mismo con I omega. I1 por omega 1 más I2 por omega 2 tiene que ser igual a I1' por omega prima, pero en general si son cuerpos rígidos los I suelen no cambiar. En algunos ejercicios sí va a cambiar el I, va a haber distribución de masa. Por ejemplo, ese del patinador que se hace chiquitito y qué sé yo. ¿Se acuerdan que lo comentamos cuando hablé del L? Sí, que... Yo tenía un tipo acá patinando y dando vueltas, y después ese tipo se hacía una bolita, juntaba los brazos. ¿Qué pasó? No hubo ninguna fuerza externa sobre el tipo, o sea, el L tiene que ser constante. Entonces, el I por el omega inicial, el I inicial por el omega inicial tiene que ser igual al I final por el omega final. Como el I final se hizo más chiquito porque las distancias de las masas al eje se hicieron más chiquititas, la velocidad de rotación tiene que ser más grande. ¿Por qué? Porque el producto tiene que mantenerse constante. Ese es el ejemplo típico, sí que les dije, prueben
giren ustedes solo en sus casas y junten los brazos, van a ver que tienden a girar más rápido. En el sillón, sí, eso me acuerdo. O si son del escritorio, esto funciona bastante bien. Si estuviésemos en el lago, les haríamos varias experiencias medias divertidas de esto. Bueno, y lo último para terminar la guía es lo de energía, ¿sí? Lo que sabemos de energía es lo mismo que siempre. Que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. ¿Está bien? Es exactamente lo que ya sabemos. No hay nada nuevo, no hay ninguna fuerza nueva a la que le tenga que calcular el potencial ni nada. ¿Cuáles son las fuerzas conservativas? Los resortes y la gravitatoria. ¿Sí? Son las únicas dos que vamos a ver en esta materia. ¿Qué va a cambiar ahora? Bueno, lo mismo que... ¿Cómo? ¿Alguno habló? No. Bueno, ¿qué es lo que va a cambiar? Solo va a haber un pequeño cambio en la energía cinética. ¿Qué era la energía cinética? Si tengo un sistema de partículas, era, bueno, un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. En realidad lo que tenía, si tenía un montón de partículas, la energía cinética va a ser la sumatoria sobre todas las masitas de un medio de la masa por cada una de las velocidades de la masita al cuadrado. Y ahora estoy en la misma que antes, ¿no? Si yo tengo un cuerpo rígido, la velocidad de cada una de estas masitas I es, ¿qué va a ser? Y bueno, va a ser la velocidad de algún punto Q más el omega por el R. Entonces, de vuelta, voy a tener una velocidad de traslación y una velocidad de rotación. Entonces, ¿qué me va a quedar? Bueno, que la energía cinética, si quieren, en la parte de traslación me va a dar un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Y la parte de rotación, fíjense, me va a quedar un medio de m por omega cuadrado por r cuadrado, ¿no? Si yo meto la parte de omega por r, que es la parte de esa velocidad, y la elevo al cuadrado, me va a quedar más un medio de m por r cuadrado, todo sumadito, eso es un medio del i por el omega cuadrado. Fíjense, es exactamente la misma forma la que tiene la energía cinética de rotación. Así como la primera, si quieren, masa total, se lo saco en la masa del cuerpo rígido. Así como esta parte es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la parte de energía cinética de traslación, la de rotación es un medio de I. Fíjense que en esta parte siempre lo que es masa cambia por I, lo que es velocidad cambia por velocidad angular. Entonces, como que la energía cinética va a tener dos componentes, o sea, un cuerpo que está girando, se está moviendo, sí, está girando, tiene energía cinética. Nada más que la vamos a llamar la energía cinética de rotación. ¿Sí? Esto es más fácil todavía que lo del L, es poner un término más en la energía cinética y el resto de los ejercicios son como los ejercicios de energía que hicimos siempre. Es que tengo la energía potencial, los resortes y la cinética. Solo que a la cinética se le agregó este término de acá. Y bueno, acá pueden hacer lo mismo que en el L, ¿no? Si uno tuviese una rueda que está rodando, o sea que la velocidad de centro de masa es omega por R, y esto tiene velocidad de centro de masa y omega, la energía, ¿qué va a ser? Imagínense que es un cilindro, ¿no? Para que vean que sigue siendo parecido. Esto es un medio de m por la velocidad de centro de masa al cuadrado más un medio de i por omega cuadrado. ¿Está bien? Tengo energía cinética porque se está moviendo y energía cinética porque está rotando. Entonces, de vuelta, esto lo puedo escribir como un medio de m por la velocidad del centro de masa al cuadrado más un medio de i, y es un medio de m por r cuadrado, si fuese un cilindro, ¿no? Por omega cuadrado. Entonces, ¿esto qué es? Es un medio de m
por B de centro de masa al cuadrado, más 1/2 por 1/2, es 1/4 de M. Está claro que R cuadrado por omega cuadrado vuelve a ser la velocidad del centro de masa al cuadrado. O sea, la energía cinética de algo que está rodando es 1/2 más 1/4. Son 2/4, 3/4 de M por la B del centro de masa al cuadrado. O sea, si el objeto, aparte de estar trasladándose, está rotando, tiene una energía mayor que la que tenía antes que no rotaba, ¿no? Antes era 1/2 de M por velocidad del centro de masa al cuadrado, ahora es 3/4 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Esto es si está rodando. Digo, si no tengo esta relación de rodadura, bueno, tendré que saber cuánto vale esto y cuánto vale omega, y por ahí no tienen ninguna relación entre sí, son dos números cualquiera. Calculo la energía total. Yo hago el ejemplo de rodadura porque hay un montón de cosas que van a rodar acá. Y de vuelta, esto lo puedo pensar como que desde Q, ¿qué pasa desde Q? Solo rota si lo miro desde Q, ¿no? Digo, yo calculo las velocidades desde donde tenga ganas. Si las quiero calcular a partir de conocer la velocidad en el punto Q, en vez de a partir de conocer la velocidad del centro de masa, me queda que todo esto es una rodadura pura. Entonces la energía cinética va a ser solo la de rotación. O sea, 1/2 del I de Q ahora por omega cuadrado. Y esto es 1/2 por el I de Q, ¿quién era? Era 3/2 de M por R cuadrado por omega cuadrado. Y me vuelve a quedar lo mismo, ¿no? 1/2 por 3/2, esto es 3/4 de M, y R cuadrado por omega cuadrado vuelve a ser la velocidad del centro de masa. Fíjense que tiene que dar lo mismo, ¿no? No importa si escribo la velocidad del centro de masa o desde Q, de vuelta me vuelve a dar lo mismo. No se mareen porque es muy parecido a lo que uno hace con el L que lo que hace con la energía. Pero en uno va el omega, 1/2 de I por omega cuadrado, y en el otro es solo I por omega, ¿sí? No empiecen a mezclar las dos cosas porque se van a hacer lío. ¿Dudas? Después, si miran los ejercicios de estos, son igual que siempre, ¿sí? Tengo ahora una pelota que rueda. No sé, cae una pelota, ahora cae rodando desde este plano inclinado. ¿Con qué velocidad llega al piso? Bueno, lo hago por energía, igual que siempre, ¿sí? Me fijo, acá arriba tengo solo energía potencial, si arrancó del reposo, y abajo tengo cero potencial y toda cinética. Solo que la cinética va a ser la suma de la de traslación más la de rotación. ¿Está bien? Lo otro que tienen que tener cuidado cuando hacen esto con la energía ahora es mirar bien desde dónde toman la energía potencial, porque ahora esa esfera, esa bola que está rodando, esa rueda, ese cilindro, lo que sea, no es más puntual, ¿no? Entonces digo, ¿dónde pongo el cero de potencial? ¿Se entiende la pregunta? Esto llegó acá al piso, ¿no? O sea ¿Dónde que la pongo? altura va a variar, depende del radio que tenga o sea, el cuerpo. Por eso, tengo que decidir a dónde tomar la altura. Si Claro, la tomo en el punto más abajo, o sea, si le pongo 0 al piso, esto cuando está en sería el la piso altura es la parte común. de abajo la que está en el piso, sería esta, ¿sí? Tengo que mirar la altura de eso. A veces es más común llamar a 0 de altura ahora donde esté el centro de masa de esto, que es cuando está en el piso, significa que el centro de masa está en altura 0, entonces voy a comparar la altura con esta altura, con la del centro de masa. Fíjense que si comparo esta diferencia de altura h o esta desde el piso, me tiene que dar lo mismo, ¿no? La diferencia tiene que ser la misma. Pero tengan cuidado cuando escriben la energía desde dónde la toman. ¿Se entiende?
Sí, profe. Típico ejercicio de la pelota que da la vuelta en un rulo y tengo que ver para que no se caiga, ¿sí? Ese ejercicio que lo hicimos 1000 veces. Pero ahora lo que está rodando no es una masa puntual, sino que es un cilindrito. Entonces, cuando compare la energía acá abajo y quiero ver para que dé toda la vuelta, ¿no? Lo que hacíamos 1.000.000 de veces. Pero cuando compare energías, ojo, ¿no? Porque si esto tiene un radio R, por ejemplo, y la esferita tiene un radio R chiquita, no sé dónde van a poner el cero de potencial. Si quieren, mido entre el piso y la parte de abajo y la parte de abajo. O si quieren, mido entre centro de masa y centro de masa. Pero ojo que la diferencia de altura ahora no es 0 y 2R. Ahora, por ejemplo, va a ser R, la altura de este, ¿no? Si la cuento desde el piso. Y la altura acá arriba, ¿qué va a ser? ¿Cuánto vale la altura cuando está ahí arriba? R grande menos R chica. No, 2R. 2R grande menos 2R chiquita, ¿está bien? Digo, tengan cuidado con eso, pero los planteos son lo mismo que siempre. ¿Se entendió? Teniendo ese cuidado, el único cambio es agregar el I por omega a la energía cinética. Después, si acá hubiese un resorte y la pregunta era cuánto tengo que comprimir al resorte para que después esta pelota dé la vuelta entera, es lo mismo que siempre. Comparo la energía acá con la energía potencial elástica y eso se hace todo igual de lo que ya saben hacer. No va a haber nada nuevo. Salvo el I por omega en la energía cinética y que tengan cuidado desde dónde miden la altura de los objetos. Yo les recomiendo medir siempre la altura del centro de masa, ¿no? Porque si yo digo, acá está claro que la parte de abajo y la parte de abajo es fácil, pero cuando el objeto esté acá, fíjense que la parte de abajo no es la que está tocando, la parte de abajo es esta, no la que está tocando el rulo. Así que ahí a veces si me quiero parar en algún punto intermedio se vuelve medio complicado. ¿Se entiende? Entonces me parece que les conviene siempre tomar la altura del centro de masa, porque si tomo la parte de abajo, después yo voy a querer la energía acá, pero por ahí voy a conocer la normal acá, que es otra altura distinta. Con el centro de masa siempre tienen menos problemas. Bueno, esto como teoría es todo. Si quieren hagamos algún ejercicio, o no sé, quieren... ¿Les hago alguno, Ale? ¿Querés hacer ejercicio? No sé. Algo así, descansar un cachito. Bueno, sí, con esto pueden terminar toda la guía. No sé qué hacemos. La que viene hacemos más ejercicio, porque igual la guía es larguísima, no van a llegar. Ahora vamos a Lo hacer que ese está tablón es que están. que... ¿Cómo? No, digo, ahora hacemos ese del tablón. Hay dos de los tablones que Ah, están pues buenos. eso está el ejercicio de la primera parte. Claro. Pero bueno, hoy haremos ejercicio y el sábado yo haría todos ejercicios. Pero para que eso esté bueno, está bueno que traten de hacer los ejercicios así vienen con dudas. Siempre es mejor que vengan habiendo probado que a mirar lo que hacemos nosotros, ¿no? Como decimos 1.000.000 de veces. Así que de acá al sábado vayan, hagan salteado y que les parezca raro, qué sé yo. Pero traten de venir habiendo probado ejercicios de L, de energía, de todo. Y hacemos todo ejercicio el sábado y listo. Bueno, no sé quién hace intervalo o arrancan derecho, como quieran. No, me gustaría por lo menos plantearlo y si lo quieren pensar, a ver qué pasa. Dale, ¿No? les comparto. Espera. Comparto acá lo que tengo yo. Ok.
Dios. A mí me gustaría hacer el 25, por un lado, y el 29 y el 30. Así que voy a arrancar con el 29, después el otro es más fácil, pero ahora que no están tan cansados, pienso, podemos pensar bien del tablón. ¿Se imaginan? Es una cosa así. Un tablón y arriba hay un rodillo. ¿Ven mi cámara? Sí. Sí. Entonces, yo Sí, muevo profe. el cuaderno para un lado y el rodillo, que sería el corchito, se mueve. ¿Cómo se mueve? Para el otro, ¿no? Así, Ahí así está. se ve así no me ven a mí en el medio. Ah, no pasa nada, no pasa nada. Ah, lo saco. Ahí. No, porque cuando pones todo se ve mi cara en el medio de tu pantalla, así que me saco la cámara para no poner Entonces, belleza junta. fíjense que el dato que nos da es que se le aplica una aceleración de 2G hacia la derecha, y todo esto es un cuerpo rígido, no todo lo que está ahí abajo. Imaginamos el tablón, lo que fuera, con una aceleración 2G. Entonces me dice, ¿cuánto tiene que ser el mínimo valor de rozamiento, o de coeficiente de rozamiento, para que eso no resbale? Que no resbale, ¿qué significa? Que acá abajo, son bien grandes, si este pedacito de acá abajo, de este tablón, tiene una aceleración de 2G, el pedacito que está ahí arriba, pero del rodillo, ¿qué aceleración tiene que tener? 2G. Muy bien, 2G. Bueno, ahí arrancamos entonces. Voy a plantear mi rodillito, diciendo que ahí abajo tiene una aceleración de 2G. Pero ¿qué vimos el otro día cuando hicimos el diagrama del cuerpo ese girando y a su vez con velocidad del cuerpo de centro de masa? Veíamos que en cualquier lado teníamos que tener en cuenta la velocidad y la aceleración del centro de masa, y por otro lado la velocidad omega de rotación o la aceleración alfa por la rotación. Entonces, esta 2G se compone, si yo a este punto lo llamo, por ejemplo, A, digo, la aceleración del punto A es lo que resulta de sumar la aceleración del centro de masa de ese rodillo más alfa por R. ¿Están de acuerdo con eso? Es importante tener esto claro. Si estamos todos de acuerdo, seguimos un poquito más. Sí, profe. Buenísimo. Bueno. Ahora, nos dice ahí que hay una fuerza de rozamiento, que es la que genera el torque para que esto gire para allá. ¿Qué tiene que ocurrir? Que la fuerza de rozamiento que hace que eso gire genera un momento respecto del centro de masa. ¿Se acuerdan esto de la sumatoria de los torques? Es igual a I por alfa. Era la análoga de la segunda ley de Newton aplicada acá con torques y cosas que giran. Profe, ¿el movimiento no sería para el otro lado? Como dice que se le aplica una aceleración hacia la derecha. No sé si se ve ahí. Sí, sí. Se me cae el corchito. Mira, yo acelero para allá. ¿Sí? Ah, listo, listo, ya la entendí, ¿no? ¿Ven? O sea, la traslación es con aceleración de 2G. Acá abajo, en el punto A, la aceleración es a la derecha. Pero todo el rodillo me parece que se iría para el otro lado. Claro, claro, ¿Cierto? gira para el otro lado del rodillo. Entonces, ¿qué fuerza tengo que generar un torque alrededor del centro de masa? En ese cuerpo que están aplicadas. Por un lado tiene
el peso, si tuviese que hacer el diagrama cuerpo libre, tiene el peso, tiene la fuerza normal que hace ese piso contra este cuerpo, pero como esas dos se anulan mutuamente y pasan por centro de masa, me las olvido, y me queda que la fuerza de rozamiento por un brazo de palanca que vale el radio, ¿sí? Brazo de palanca, entonces lo tomamos como el radio, esta distancia. Eso es igual al momento de inercia respecto del centro de masa, por la aceleración angular. Hasta acá bien, ¿sí? Ahora, bueno, la fuerza de rozamiento directamente es mu por la normal, y en este caso la normal es el propio peso por el radio. Esto igual a 1/2 de la masa, radio cuadrado, por el alfa. Y acá puedo sacar, por ejemplo, Es la estática, Ale, no sabemos cuánto vale la fuerza de rozamiento. pero como me dice el mínimo mu, Ah, está bien, estás asumiendo que ese es justo la máxima. claro, Está bien. claro. Porque me pide el valor mínimo de mu, a ver si yo lo leí bien. Dice, claro, calcular el mínimo valor del coeficiente. Entonces, claro, es la máxima. Está bien, es pertinente lo que dice Leandro. Digo, la fuerza de rozamiento, si alfa sería menor, supongamos, ahora vamos a calcular un mu de, no sé, nos da 0,5, no sé cuánto da. Ahora, si la aceleración angular que le imprimimos es menor que la que estamos calculando con 2G, bueno, mu con 0,5 me sobra y toda la fuerza de rozamiento sería menor que la que vamos a calcular, ¿está bien? Entonces, volviendo a este ejercicio, de acá sacamos que, bueno, la masa se va con la masa, este radio se va con este radio, y me queda que alfa vale 2 veces mu por G sobre radio. ¿Está bien? Y voy a tener que hacer uso otra vez de esta ecuación, porque de ahí saco que esa aceleración en el punto A vale 2G y es igual a la aceleración del centro de masa más alfa por R. Y alfa es todo esto, ¿no? 2 mu G por R por R. Bueno, de acá se va de esto. Y me faltaría saber cuánto vale la aceleración del centro de masa. ¿Eso de dónde lo podemos sacar? Y si aplicamos la segunda ley de Newton, por ejemplo, esto es igual a ¿qué cosa? A masa por la aceleración centro de masa. ¿Están de acuerdo esto? Es lo que veníamos estudiando. ¿Vieron cuando lo dijimos al principio del cuatrimestre? Todo se desarrolla a partir de esta ecuación. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que generan esa aceleración? Y es otra vez la fuerza de rozamiento. Mu por la normal. Es igual a la masa por la aceleración centro de masa. De acá se va masa con masa. Y queda que mu por G es la aceleración del centro de masa. Profe, ¿en ese caso importa el signo de la fuerza de rozamiento? Pero coincide, ¿no? Porque la masa es positiva siempre. Y lo que sea la fuerza, el signo que vos le pongas a la fuerza, va a ser el signo de la aceleración centro de masa, ¿está bien? Listo. La fuerza de rozamiento es hacia la derecha, ¿no? ¿Está claro en el dibujito o no? Como se acelera, así sería la fuerza, ¿está bien? Y por eso esto gira hacia la izquierda. Sí, sí. Profe, Sí, sí, me perdí ahí arriba donde dice 2G igual a aceleración centro de masa más y todo eso. ¿esto?
¿Esto? ¿Esto de acá? Ahí no estoy viendo. No, lo de abajo. Eso. Esto viene de acá, mira. ¿Está bien? Esta ecuación, llamémosla 1. Con esto arrancamos, ¿sí? La aceleración del punto A es la suma de la aceleración del centro de masa más alfa por R, siendo A el puntito este de acá abajo de ese cilindro. ¿Sí? Ya lo sigo. Ahí despejó y después reemplazó. Claro. Calculamos a partir de la ecuación de torque cuánto vale alfa. Nada, es una forma de sacar cuánto vale alfa. Y lo metimos en esa misma ecuación, sabiendo que esa aceleración vale 2G. La aceleración del punto A es 2G, porque dice que no resbala, o sea que el puntito del cilindro y el puntito del tablón tienen 2G en forma solidaria, se aceleran. Si no fuese la misma, habría resbalamiento. Uno se acelera más que el otro, entonces habría un resbalamiento. ¿Está bien? Eso es lo que no tiene que ocurrir. Bueno, ahora me queda donde dice acá, en la misma ecuación, aceleración centro de masa, meter ahí U por G. Así que 2G va a ser igual. Y acá, en vez de poner aceleración centro de masa, pongo mu por G. Más 2 veces mu por G, ¿sí? Que era lo que valía el alfa. Y de acá, bueno, G se va. Y me queda mu. Esto es 3 veces mu. Entonces mu vale 2/3. Entonces 2/3, ¿no? Sería 0,66, pongamos. 0,66 es el valor mínimo que tiene que tener mu para que al acelerar la parte de abajo del tablón con una aceleración que vale 2 veces g, eso no resbale. Ahora, como decía Lean, si yo ahí en vez de acelerar con 2g, acelero con 1g, nada, mu sigue siendo el mismo. No es que se va a modificar ese mu. Pero ¿qué pasa? La fuerza de rozamiento no va a ser la máxima. Será la necesaria para conseguir este valor de alfa. Mirá los quilombos que se mete explicando eso, poniéndote la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? ¿Qué acotás, alcahuete? ¿Eh? ¿Qué acotás que me meto un quilombo? No, estoy con Laura mostrándole este ejercicio, que era de los complicados. Muy bien. Bueno, ¿cuánto da acá? No sé si lo comprobé esto. 2/3. Bueno, bien. Primer punto, bien resuelto. Ahora me dice, son 8:30. ¿Quieren hacer el corte y mientras van pensando esto? Es más o menos lo que decíamos recién. Ahora quiero calcular cuánto vale la aceleración del cilindro y el coeficiente vale 1/2 y si vale 4/5. Y volvemos 9 menos cuarto. Listo, profe. Buenísimo. Dale. Piénsenlo que es complicado, acá siempre Por hace eso lo dejo, por eso lo dejo. Por eso le vine a mostrar, porque este es un ejercicio complicado. Métanle, piénsenlo. Venimos en 15 minutitos.